Para seguir hablando de política, le damos la bienvenida y le agradecemos además el tiempo a Julio Devido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. ¿Cómo está, Julio? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo grande para vos, para tus compañeros. Bien, gracias. Para la audiencia. Bien, gracias por la entrevista. Mientras leía la presentación y recordaba tu cargo, pensaba cuán lejos nos quedó y qué importante tener un ministerio de planificación, porque no sé cómo lo evaluás vos, pero hubo muchas obras, o al menos eso es lo que se dice desde el gobierno, pero nos faltó, ¿no?, una planificación federal de eso. ¿Cómo estás viendo la campaña ahora? Bueno, en primer lugar, la planificación se abandonó ya con el gobierno de Macri, que elimina el ministerio. Vos fíjate que, bueno, Devido pudo haber sido malo o buen ministro, pero eliminar y estigmatizar a la planificación ya fue demasiado. Creo que, y ahora en términos electorales, se están pagando las consecuencias de la falta de un plan. Si no hay un plan de gobierno, un plan que a los sectores que han apoyado históricamente al peronismo los pueda traer. Simplemente las medidas últimas que se tomaron son importantes, sirven, pero la política es espacio, tiempo y ritmo, digamos. Espacio es espacio con la construcción permanente de poder y de construcción de poder para avanzar en el logro de los objetivos que tiene quien te vota, o sea, la masa peronista, lo que históricamente se denominó la masa peronista. Claro, me da la sensación de que el tiempo y el ritmo de las medidas no fueron los más apropiados. Claro. Otro hubiera sido digamos, la respuesta popular si hubiera un plan de gobierno nacional y popular que contemplara la planificación como una herramienta central, tal cual lo prevén todos nuestros documentos liminares, la Constitución del 49, la comunidad organizada, el modelo para un proyecto nacional, para un modelo argentino, y por supuesto la comunidad organizada, donde Perón expresa claramente hacia dónde debe ir el movimiento político. Es decir, la política también necesita dirección. Claro. Yo veo que estamos como una brújula, el presidente por un lado, el candidato por otro, la vicepresidenta callada, y eso se complica. Claro. Yo sé que hay muchos compañeros que van a apoyar a Massa teniendo como un esquema de un modelo o una salida de salvación nacional, como nos pareció en el 2019, que lo importante era sacar a Macri, pero con sacar a Macri solo no alcanzaba. Me parece que estamos en una coyuntura difícil, que las muestran semana a semana las elecciones, inclusive en el interior del país, en provincias que históricamente han sido peronistas, como el caso de Chaco, bueno, la elección que ha hecho Milei en Santa Cruz o en Tucumán, mostrando dos extremos del mapa, serían inexplicables en tiempos normales, en provincias que desde el 73 en adelante han estado gobernadas por el peronismo. Julio, el caso de Santa Cruz, claro, o el caso de San Luis. Además, ¿qué tal? Julio Mario Sadra lo saluda, buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿sabe qué figura se me representa como un territorio crujiente? No podemos ignorar que el plan es la disgregación nacional, por lo menos de la derecha o de los sectores que representan los intereses foráneos, ¿no? Y que contamos con la estructura del movimiento nacional como para un encadenado de un edificio para tratar de contener esa estructura. Y viendo estos resultados que usted mencionaba, se me ocurre también qué pasa hacia el interior del PJ con estas identidades provincianas, como se llamó el cordobesismo, como pasa en pareciera que en Santa Fe, en cada provincia donde el PJ es su referente, como que se aísla en una identidad propia que no articula con la nacional. ¿Qué análisis tiene usted en relación a esto? Falta el liderazgo nacional, un liderazgo presente. Está claro que tal vez Cristina es la que más mide, la que más suma. Ella, obviamente, se declaró proscripta y de alguna manera muestra que lo está, la realidad cotidiana lo van mostrando. Entonces, si no hay un liderazgo que conjugue a un país federal con un peronismo que creo que claramente es el partido
con más radicambre federal, porque viene de la línea de los caudillos, inclusive en parte del irigoyenismo también. Evidentemente, si falta un Perón, un Kirchner, un Irigoyen por la misma Cristina, más allá de que yo pueda tener alguna diferencia política con ella, me da la sensación de que el silencio en política siempre es táctico, y cuando no hay una estrategia, que sería un plan de gobierno, un plan de recuperación nacional, más que un voto de salvación nacional, eso es lo que estaría buscando la gente. Pero para eso hace falta un liderazgo nacional que hoy no tenemos. Claro, pero eso no se construye, o se construye un liderazgo nacional. ¿Cómo es? ¿Viene dado? ¿Cómo sería? Se construye. Analicemos la historia de los que lo han construido, de Irigoyen, de Perón, de Cristina mismo, de Eva Perón, que nunca tuvo un cargo público y tuvo un liderazgo fenomenal. El liderazgo es el desvelo cotidiano, permanente, minuto a minuto, de construcción de poder político, que se concentra en su persona. Siempre el poder decía el Lobo Baldor, que el único poder que se acumula es el poder personal. La historia lo demuestra. Lenin, Stalin mismo a su manera, Perón, Kirchner, en fin, Fidel, construyeron los liderazgos, los construyeron porque eran apasionados del poder, de la construcción de poder personal para ellos, en función del mandato de sus representados, ¿no? A ver si comparte esta mirada de un militante más. Veo que en Massa están las capacidades y está la posibilidad, incluso a medida que avanza la campaña, empiezo a verlo como un posible liderazgo. Más allá, me refiero a esto de las diferencias que puede haber en términos de concepción de cómo se van a estructurar próximamente las políticas, cuál va a ser el rumbo que tomen, si va a haber o no planificación. Más allá de eso, ¿usted comparte esa mirada de la posibilidad de liderazgo y capacidad de gestión de Massa? Habría que analizar el contexto. Lo que sí te digo, que él tiene vocación de eso, lo cual es importante. Ahora, el proceso de acumulación no empezó todavía, es marketing y nada más. Lo cual, lo primero que habría que plantarse con seriedad al interior del peronismo, cuáles son los escenarios posteriores al 22 de octubre. Es decir, si no hay una segunda vuelta, si no hay segunda vuelta, si se gana, si se pierde, debería haber hipótesis de repliegue, digamos, o un programa de gobierno que evidentemente nos haga salir del marasmo en que estamos, un marasmo de contradicciones en donde subimos para llegar a Macri y de última llevamos adelante Díaz de Guzmán y los acuerdos con el fondo, las mismas políticas que hubiera llevado adelante él. Y en esos términos, digamos, usted mencionaba tiempo, espacio y ritmo. ¿Qué es una cuestión de ritmo o una cuestión de coyuntura? ¿Una cuestión de tiempo o una cuestión de que todavía no es el momento? La extemporaneidad de las medidas que se han tomado, que son positivísimas, diría yo, pero al no ser tomadas en el momento oportuno, no logran el impacto electoral que hubieran tenido si eso se hubiera tomado, por decirte, en la pospandemia, inmediatamente en la pospandemia. Creo que ha habido mucha debilidad política, esa debilidad fue exhibida ostentosamente cuando fue el tema Vicentín. Eso te demuele en términos políticos, ¿te das cuenta? Eso te cuesta mucho reconstruir. Por eso yo no le quito ni capacidad ni voluntad de construir liderazgo a Sergio Massa, todo lo contrario. Me parece que eso es una figura que es el anverso del presidente. Y además, si bien él no estamos haciendo una cuestión doctrinaria, lo veo más cercano al peronismo que Alberto, claramente. Sí. Bueno, no es poco. Avanzamos un par de casilleros, don Julio. Sí, tampoco. O sea, ¿podemos decir esto? ¿Avanzamos un par de casilleros? No lo sé, hay que ver el resultado del 22 de octubre. Hacerlo ahora
es muy prematuro e inclusive podría exhibir un pesimismo que no sé si es lo más conveniente. Claro. Ya está. Claro, Está bien. claro. Se la damos por respondida. Sí, totalmente. A mí lo que me preocupa es que esto pasa no sé, no quiero decir todas, pero en líneas generales también con no sé, perdió Capitanich en Chaco. Y bueno, Capitanich, digamos, tuvo todo un proceso de desgaste en el marco del asesinato de Cecilia, sí. Con un liderazgo por parte de quien encubrió o participó en el asesinato, que sería Merenciano Sena, que yo lo conozco hace tiempo, la realidad del Chaco, además tengo una muy buena relación personal con Capitanich. Creo que había habido en principio un crecimiento desmedido, se le había tal vez dado más libertad de acción y más espacio de que hubiera sido conveniente. O sea, el hombre ya venía castigado por la sociedad chaqueña antes del evento, de este asesinato, este femicidio. Sí. Ya venía con duros reveses, digamos, en ese sentido. Uh-huh. Así que me refiero a Merenciano Sena, no a Coqui. Uh-huh. Y a Coqui eso lo desgastó, lo golpeó, lo complicó realmente. Ahí, sí, tal cual. Hay un dicho, Julio, que dice que no hay mejor que un buen susto para despertar un mamado, ¿no? Esto habrá logrado como efecto, después del resultado de las PASO, la articulación del movimiento nacional para hacerle frente de verdad a la cosa, o porque uno se quedó con la sensación. Para la articulación del movimiento nacional se tienen que dar todos los debates internos que tienen que dar, tiene que haber una autocrítica interna digamos, te diría, del 2012 en adelante, fuerte, una autocrítica interna post deceso de nuestro líder y conductor, que fue Néstor Kirchner, en esta etapa, obviamente. Nuestro líder obviamente es Perón, pero creo que no sé si el ruido va a ser demasiado fuerte para que el mamado se levante. Por eso en política, ¿viste? No existen los milagros, a veces parece que son, pero yo tal vez si tuviera 20 años te diría que sí, vamos por adelante, va a pasar, pero tengo experiencia y veo el momento con digamos, inédito. Por lo menos en mis 74 años nunca percibí un momento como este en la Argentina, donde se dicen y expresan cosas que realmente ni en la dictadura se escuchaban. Pero más allá del genocidio llevado adelante por la dictadura. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué retrocedimos tanto? Hay una suerte de matonismo de derecha y da respuesta del movimiento nacional y popular en ese sentido, ¿no? Ni argumentativa ni de movilización. Creo que evidentemente el momento es crítico, inédito, con lo cual es muy difícil hacer pronósticos. ¿Por qué retrocedimos tanto? ¿Qué son las redes sociales, los medios de comunicación? Porque ahora se dicen cosas que hace rato eran impensadas. Un par de años nada más. Claro, por eso digo, ¿qué perdimos ahí? ¿Qué factor el jugó? adelanto tecnológico en parte lo explica, digamos, el adelanto tecnológico, que no necesariamente fue cultural, ni político, ni ideológico, digamos, creo que en todas esas áreas de las ciencias humanas fue realmente un retraso que va a costar salir, y el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema muy complejo, como dijeron un grupo de intelectuales casi con dramatismo, que pone en peligro la especie humana. Evidentemente, como apuntan ustedes, los adelantos tecnológicos fueron un cambio muy grave. Yo cuando subí de ministro en el 2003 tenía un startup, un sapito, y me fui con un iPhone, digamos, con otra tecnología que era 100 veces superior, más rápida, y aparte que en el teléfono veías televisión, un montón de cosas que eran absolutamente impensadas. Pero bueno, creo también que los oligopolios multimediáticos evidentemente colaboran sistémica y sistemáticamente en contra de un renacimiento del movimiento nacional y popular,
pero creo que el partido, más allá de ser una herramienta táctica, puede ser un buen lugar para generar los debates por venir. Y tenemos que tener cuidado no en buscar aliados. Está bien que el progresismo sea nuestro aliado y todo lo demás, pero en el debate interno de lo que es el justicialismo o el peronismo tiene que haber un poco más de pureza ideológica para poder clarificar una posición y desde allí proyectarnos en la alianza. Estas unidades, estos frentes que se hacen con toda la fuerza y potencial político del peronismo, que después finalmente terminan siguiendo consignas socialdemócratas, no es lo que nos conviene. Para ir así más vale ir solo y perder solo, pero no perder con todos ellos. Sí, hubo, no sé si usted lo dice por esto, pero hay un intento de acercamiento el otro día por parte de Axel Kicillof en un Ateneo, en homenaje a Robert Fonsín, el mismo Sergio Massa, y creo que hoy también hubo conversaciones en relación a lo que se va a tratar en el Congreso. Me gustaría conocer su proyección de lo que puede pasar hoy, pero quiero decir, hay un acercamiento a los sectores radicales, pero yo percibo como gente de a pie, digamos, que está sobre acuerdos que son históricos, ¿no? La universidad pública, la quita de ganancias a los y las trabajadoras, que no es una concepción, el salario no es ganancia, y que se busca esas vetas, más allá de la rosca, digamos, crudamente, ¿no? No, a mí me parece que se magnificó un poco el acto ese de Kicillof con los radicales, un espacio radical mínimo, y está bien que eso es táctica electoral pura. Yo me refería fundamentalmente a cuando se habla de que necesitamos nuevas canciones y estas cuestiones. Creo que necesitamos nuevos análisis para analizar el contexto, que nosotros la música la tenemos. Yo te nombré todos los documentos liminares del peronismo. Lo que necesitamos son músicos, no compositores. La composición está hecha, lo que necesitamos son músicos. Los músicos son militantes. Y el problema es que hay un déficit monstruoso de formación de cuadros políticos, claramente. Sí, Néstor tenía, si usted me lo va a confirmar, ¿no? Néstor tenía ese temor porque, bueno, estuvo la generación diezmada, y se preguntaba, para contener toda esa masa militante que se volcó sobre todo en los primeros años a las unidades básicas, como que no había el tronco intermedio de esa articulación con los grupos de dirigencia como hubo en otros momentos, ¿no? Tenemos un déficit ahí. Mirá, yo creo que Néstor tomó conciencia de eso después de la derrota digamos. Vamos a plantear un poquito históricamente. Yo, si me preguntás cuál fue el error más grande que pudo haber cometido Néstor en su carrera política, fue no haber ido a la reelección. Vos no podés renunciar a la reelección, a una reelección presidencial, si te dan los números para ser reelecto. Eso es un oxímoron, digamos, una locura. Eso es un debilitamiento muy grande que nos llevó a tener en el primer gobierno de Cristina ministros como Graciela Ocaña y Lustó. Ahí tuvimos problemas muy graves a raíz de esta situación que lo llevó a él al famoso tema de las candidaturas testimoniales, donde él fue candidato a diputado y perdió con De Narváez. Bueno, a partir de él tomó conciencia de la situación. Vos fíjate que después de esa elección lo primero que hizo fue reunirse con Carta Abierta ahí en Parque Lezama. Lo que no era una ficha de adhesión a carta abierta, era la voluntad política expresada en ese ámbito de la necesidad de un debate interno y de radicalizar aquellas políticas que se habían soliviantado cuando fue el conflicto de la 125. A partir de ahí salió el matrimonio igualitario, salió el tema de la ley de medios audiovisuales, y una serie de medidas que hicieron que Cristina tuviera el 54% de los votos en el 2012, aunque a él le costó su carrera política y después la vida, claramente. Sí, esto, ¿no? Como que frente a estas opciones de ultraderecha que son pirotecnia, que son exabruptos, que son hasta agresivas, creo que es un espacio que el campo popular lo resuelve en rebeldía. Creo que se perdió un poco esa rebeldía, ¿no? Y ver que, ¿no? La capacidad de movilizar y militar, por ahí pasa la historia.
Cuando acudimos al foquismo, fuimos derrotados y que costaron 30.000 vidas de compañeros valiosísimos que lamentablemente no están y que a lo mejor serían muy valorables que estuvieran vivos. Que seguramente sería muy valorable que estuvieran vivos. Cuando digo la carrera política de Costa Néstor, me refiero a la posibilidad de evolucionar en una suerte de repliegue al 2007 y buscar su elección en el 2011, que era el proyecto que lamentablemente se abortó porque él falleció. Claro. No sé si hubiera sacado la misma cantidad de votos que Cristina en ese tema, pero hubiera ganado sin ninguna duda en el 2011 y ahora seguramente no estaríamos hablando de esto. Julio, dentro de los compañeros y compañeras que hay, igual hay buenos posibles líderes nacionales, ¿no? Yo pienso en Axel, creo que la experiencia en Formosa también es muy buena. No sé si vos tenés ahí un pispeo de quiénes decís, che, por acá podría andar bien o está jugando bien. Mira, yo lo que creo que los líderes nacen como nació Kirchner, de la última provincia de la Argentina, y él no tuvo ningún padrino. Claro. Llegó a donde llegó construyendo poder político cotidiano. En particular no me parece que sea la historia de Axel, pero bueno, hay compañeros que plantean que la cosa va por ese lado. Yo pienso que no. Creo que tiene que haber un proceso de recambio no solo generacional, sino una vuelta a la fuente del peronismo, a partir de la reconstrucción del partido y a partir de ahí del movimiento, y a partir de la reconstrucción del movimiento la generación de un frente de liberación nacional para avanzar en políticas realmente emancipadoras y liberadoras que nos saquen, yo te diría, de la rendición de Malvinas, que si bien no fue una rendición, fue un armisticio desventajoso para la Argentina, claramente, y que te la están haciendo pagar. Tenemos una base naval con submarinos atómicos en las Islas Malvinas, con misiles, con aviones, con tropas, con fuerzas de asalto y demás, que están ahí, y paralelamente a eso estamos endeudados también con ellos a través del Fondo Monetario, y tenemos la presencia de la OTAN acá en el sur, y bueno, una serie de situaciones que uno va viendo también en aquellos gobiernos recientemente elegidos, salvo Lula, te diría, que tienen graves problemas para gobernar, ¿no? El caso del compañero que está presidiendo Colombia, y en el caso de Boric. Julio, y esto que usted decía, ¿no? De la rendición, de hecho los combatientes se dicen combatientes porque consideran que quienes claudicaron fueron las dirigencias políticas en el Acuerdo de Madrid, ¿no? Que ellos siguen combatiendo, y hay una conciencia, y hay a quienes escuché también referentes del movimiento que hablan de una democracia post-Malvinas. ¿Cómo la tipificaría? Bueno, todos los problemas que tiene esta democracia es producto de la derrota de Malvinas, o centralmente. La Argentina, a partir de ahí, fíjate vos que más allá del juicio cautivo a los culpables y demás, no hubo una recomposición de su estructura de defensa, de su sistema de defensa territorial, bueno, el tema del narco también, que complica y apunta al proceso de disolución nacional, producto también de debilidad política o de complicidades de la política con el narco, ¿no? La oposición se acusaban entre ellos de ser haber apoyado a los narcos, haber usado a los narcos, y ganaron, claramente. y ganaron por afano. Sí, claro, exactamente. Ahí tenemos otro oxímoron, porque ¿no? esto que nos habla, el proceso de disolución social, y también te dice claramente quiénes mandan en los barrios. Bueno, Julio, muchísimas gracias por el rato para charlar con nosotros, también por tu tiempo en la gestión pública, lo valoramos muchísimo y lo agradecemos también. Te mandamos un abrazo. Mucho a vos, y bueno, espero no ser tan pesimista, pero me da la sensación que hay que ser objetivo para describir la realidad, para que los compañeros puedan actuar en consecuencia. Te mandamos un abrazo. Gracias. Chao. Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.